bienvenidos a un nuevo video que hago para el canal, el mejor y único canal que se habla de Everton en español. Estamos continuando con esta serie de videos en donde estamos hablando de la decadencia de Everton. Y te recomiendo antes de continuar que mires los videos anteriores, así podés ver cómo se fueron desarrollando las cosas, cuáles fueron las grandes equivocaciones que cometimos, en fin. Tenés que mirar los videos anteriores para poder entender esta historia en la cual nos encuentra ahora en la temporada 2021-2022 con la llegada de Benítez y su posterior despido en enero para que luego asumiera Frank Lampard. Este momento del club era completamente caótico. El club estaba en la mierda total. Sin más que decir, era la mierda total. Todo lo mal que se había hecho en los años anteriores acá explotó completamente. Benítez, digamos que fue la gota que rebalsó el vaso. Además que creo que la gente ya no tenía la misma paciencia que antes. Vio fracasar a Ronald Koeman, vio fracasar a Marco Silva, vio cómo Ancelotti se fue. Creo que en parte el italiano sabía cómo se estaban haciendo las cosas en el club y se mandó a mudar. Y ahora trajeron a un hincha de Liverpool para que dirija a Everton. Creo que la gente ya estaba cansada, asqueada. De hecho, antes del despido de Benítez ya se podían ver muchas, pero muchas protestas. Las banderas en cada partido de local o de visitante contra Farhad Moshiri, contra el presidente Bill Kenwright, contra el CEO Dennis Barrett Baxendale y obviamente contra Benítez también. Había diversos cánticos contra Benítez. Incluso en pleno invierno la gente se juntaba de noche para pedir por la salida de Benítez y pedir cambios en el club. Parece una tontería lo que estoy diciendo, pero no lo es. Hay clubes en donde dicen ser grandes y no pueden juntarse la gente ni siquiera cuando salen campeones. O si se juntan es para ver el partido los 90 minutos y el resto de la semana parece un club sin vida, donde no pasa nada. Bueno, Everton es todo lo contrario, es un club donde todo el tiempo pasan cosas, porque tiene una base de fanáticos muy pasional y muy comprometida con el club. Es uno de los clubes donde la gente más comprometida está con el club y obviamente se preocupa. Y obviamente no quería ver a Everton en esta situación dramática donde estaba coqueteando con el descenso. Porque en esta temporada es donde empezamos ya a mirar la parte baja de la tabla en lugar de mirar la mitad de tabla como un techo. Acá otra vez Everton bajaba un escalón más en cuanto a su estándar, ¿no? Antes miraba la mitad superior de la tabla, luego la mitad de tabla como techo y ahora miraba la parte baja de la tabla con Benítez. Acá la gente también en parte estaba enojada porque se dio cuenta que desde hacía varios años las cosas se estaban haciendo mal. Falló Everton en contratar entrenadores, falló a la hora de contratar jugadores, falló a la hora de reemplazar a los jugadores de calidad que se iban yendo. Falló a la hora de pagar los salarios que estaba pagando Everton, porque es un club que no juega en Europa, no puede pagar esos salarios que estaba pagando Everton, era una locura total. Pero el propietario Farhad Moshiri veía que sí, pagaba mucho y mucho dinero a todos los jugadores, o jugadores de renombre o de calidad, o que fuera la marquesina del club, eso iba a elevar el estatus de Everton. Sin embargo, eso no funciona así. Los jugadores se tienen que traer con un plan, algo que Everton nunca tuvo. ¿Cuál era el plan de Everton? La verdad, nunca se supo cuál era el plan. A veces venía un experimentado como Fabian Delph, después venía una joven promesa como Moise Kean. No había un plan, era tirar nombres por tirar y que venga cualquiera. Los jugadores tienen que venir para cumplir una cierta función y también para vincularse con los compañeros de determinada manera, no es tirar los jugadores a la cancha y que se arreglen solos. Bueno, ahí Everton falló en la planificación. Los jugadores tienen que venir con un objetivo para jugar de qué manera, en qué posición y con quién. Son preguntas que se tienen que hacer antes de comprar un futbolista. Bueno, en clubes serios eso sí se hace, pero en Everton claramente eso no se planificó, no hubo una buena visión. Ni hablemos de la política deficiente de transferencias que ya hemos mencionado en videos anteriores. Pero a grandes rasgos podemos señalar lo siguiente. En un mercado de pases, por ejemplo, se trajeron 3 futbolistas números 10. 3. Y uno se pregunta, ¿a quién van a asistir esos futbolistas? ¿Necesitan un delantero centro de calidad para que esos jugadores asistan? Bueno, estaba Sandro Ramírez. Eso no es un delantero de calidad. En otro mercado de pases llegaron un par de volantes centrales. Ok, pero el lateral derecho no había. Cuando se lesionaba Coleman, ¿quién jugaba? Tenía que moverse un defensor, moverse al costado derecho para ocupar la posición de Coleman. No es así, no funcionan así las cosas. En otro mercado llegaban puros defensores. Ok, está bien.
pero no tenías nadie para desbordar por las bandas, no había extremos. Entonces, como verán, en este punto ya uno se daba cuenta que la política de transferencias era un mamarracho total, donde en un mercado de pases traían puros jugadores de una sola posición y bueno, las demás posiciones que se arreglen como puedan. Y no es así. Everton tiene que tener un plan serio a largo plazo y que nos garantizara una cierta competitividad, algo que Everton fue perdiendo a lo largo de los años. Hay que decir que el mercado de Benítez no fue malo, a pesar de todo. Bueno, el problema fue Salomón Rondón, claramente que restó muchos puntos, pero luego Demarai Gray tiraba, bueno, aportó bastante. A mí me gusta Demarai Gray, me parece el jugador actualmente más talentoso de la plantilla actual. Luego hay que mencionar también el tema de Andrew Stausen, que es un futbolista que también ha hecho varios goles pateando desde afuera. Pero bueno, el problema era el plan de juego de Benítez, sumamente asqueroso de ver e inmirable. El problema era que la única forma que Everton anotara era que la agarre Gray le pegue de 40 metros y la clave de un ángulo. Que la agarre Townsend le pegue de 40 metros y la, agarre y la clave en un ángulo. Y con ese plan de juego, la verdad que la gente tenía razón en enojarse y en criticar al Español. La verdad que no entiendo cómo este tipo ganó una Champions League, pero bueno, son cosas que pasaron hace muchísimos años y claramente Benítez estaba ya en el ocaso de su carrera. Le fue mal en todos lados posteriormente. Y hay que decir que esa Champions que ganó con Liverpool, dudosa también porque la tanda de penales contra Milan, y lo que hizo Dudek en la tanda de penales, el arquero, era tirarse más o menos a los tobillos de los jugadores del Milan, se adelantaba como 40 metros. Pero bueno, esa es otra historia, no quiero entrar en detalles de la forma turbia en la que ganaba Liverpool en su época. En fin, pasando, no quiero seguir hablando tanto de tan atrás en el tiempo, vamos más al presente. En enero fue despedido Benítez, un mes clave porque Everton necesitaba refuerzos para salir de la zona del descenso. No podía ser que Everton estuviera en esa posición. Durante 15 días Everton no tenía entrenador, tampoco tenía director deportivo. No tenía, y el club anunció una revisión estratégica. ¿Qué es una revisión estratégica? Bueno, nadie lo explicó bien. ¿Y quién la iba a hacer? Nadie lo dijo. ¿Cuáles fueron los resultados de esa revisión? Nunca se comunicaron. Posteriormente se supo que Tim Cahill, el ex delantero australiano, estuvo vinculado a esta revisión estratégica. Pero bueno, no hubo una buena comunicación y Everton carecía totalmente de, digamos, algún orden institucional. En medio de todo esto, la gente enardecida con los directivos, una situación totalmente caótica. Luego de 15 días, el mercado de pases que transcurrieron sin entrenador y sin que venga ningún futbolista, ya habíamos comprado a Mikolenko y habíamos comprado a Patterson poco antes que se fuera a Benítez. Lo cierto es que la discusión en ese entonces era Frank Lampard o Vítor Pereira. La gente obviamente prefería a Frank Lampard, porque Vítor Pereira, digamos, bueno, es una cita terrible era eso. Pero bueno, estaba cerca de Everton por ser porque su agente era el famoso Kia Joorabchian, del cual ya hablamos en videos anteriores y tiene grandes lazos con Farhad Moshiri. La gente no quería a Vítor Pereira. De hecho, en un momento casi parece que el elegido era él. Y cuando casi se habían decidido por Vítor Pereira, la gente salió más a las calles enardecida y tuvieron que dar marcha atrás. Tuvieron que elegir a Frank Lampard para calmar las aguas, porque la gente estaba muy enojada. Así es como llegó Frank Lampard en el último día del mercado de pases, último día en el cual consiguió 2 futbolistas de milagro. En poco tiempo realmente se hizo bastante. Consiguió el préstamo de Donny van de Beek, futbolista del Manchester United, que prácticamente no jugó en Everton porque se lesionó y no tuvo muchos minutos en cancha. Y el otro futbolista que consiguió fue Dele Alli, un fichaje gratuito, entre comillas, gratuito porque Everton no desembolsó ningún billete en el momento. Con lo cual era un buen negocio, teniendo en cuenta que Dele Alli hacía varios años que ya no era el mismo que ese Dele Alli que apareció en el fútbol inglés como una gran promesa. Dele Alli que tiene las condiciones técnicas, es muy talentoso, pero todos sabemos cómo es en cuanto a su personalidad y su compromiso con el entrenamiento. No tiene ganas de entrenarse, no tiene ganas de jugar, con una falta de disciplina total.
le da todo lo mismo, lo único que le importa es tener su Rolls Royce parado en la puerta de su casa, sus cadenitas de oro, sus peinaditos llamativos, etcétera. Ya se dieron cuenta, ¿no? de qué clase de jugador es Dele Alli, ¿no? Bueno, son de esa clase de jugador que yo, personalmente, yo quisiera tener bien lejos, no quiero tener nada que ver con ese tipo de jugadores. Lamentablemente todavía sigue ligado a Everton y ahora vuelve de su préstamo de Turquía, en donde no le fue bien y ya de hecho el presidente del Besiktas de Turquía, en donde él estuvo, señaló la falta de compromiso de Dele Alli. O sea, ni siquiera en Turquía puede jugar este muchacho. Lo cierto es que Frank Lampard tuvo esos dos refuerzos, pero el gran mérito de él estuvo en cuanto a su personalidad y su carisma para calmar las aguas de la gente y conducirla a todo el público de Everton a apoyar al equipo. Un apoyo masivo de local, de visitante, con recibimientos multitudinarios al micro de los jugadores, como si fuera la final de la Champions League en cada partido. Era difícil lograr eso con un equipo que no ofrecía nada en cancha porque seguía jugando muy pero muy mal, con lo cual era lógico porque el plantel que estaba dirigiendo Lampard era una mezcla de los jugadores de Koeman, de los jugadores de Marco Silva, de los jugadores de Ancelotti, de los jugadores de Benítez. Una locura total que no se podía amalgamar absolutamente nada en el equipo. Cuando se hacen las cosas mal, pasa este tipo de cosas. El plantel era una mezcolanza de jugadores con distintas características que habían llegado para jugar con el estilo de juego de un determinado entrenador. Pero estaban todos mezclados. Entonces es una tarea muy, pero muy difícil. Bueno, Lampard tuvo ese mérito de poder unir a la gente atrás de él con su carisma y sus ganas de que las cosas salgan bien. Creo que no se lo reconoce mucho a Lampard por eso. Es cierto, herramientas tácticas para darle a los jugadores muchas no tiene. Le falta. Falla en ese aspecto, en el aspecto táctico, en el aspecto estratégico. Finalmente, a los tumbos y con un poco de fortuna, Everton se salvó del descenso en la penúltima fecha en aquel partido épico contra el Crystal Palace. Ese día, en Goodison Park, Everton perdía 2-0 al término del primer tiempo. Las esperanzas eran nulas, la gente... Yo ya pensaba lo peor en ese momento, porque en la última fecha teníamos que visitar a Arsenal, un partido que estaba recontra perdido, porque siempre nos va mal en la cancha de Arsenal, nos tienen de hijo en Londres. Y en el segundo tiempo justamente entró Dele Alli, que ese día jugó muy bien, fue el único partido de Dele Alli que jugó bien con la camiseta de Everton, y en cierta forma él cambió la cara del equipo y comandó la remontada en el segundo tiempo. Hizo un gol Michael King, con lo que eso significa, ¿no? Le pegó de zurda encima, hizo un gol de zurda y la puso lejos del alcance del arquero. Una cosa que estaba destinado Everton a salvarse. Cuando pasó eso, creo que Everton estaba destinado a salvarse. Luego, Richarlison, el brasilero, anotó faltando 15 minutos para el final, el empate 2-2. Y sobre el final, faltando 7 minutos, apareció un cabezazo de Calvert-Lewin, luego de un centro de Marai Gray. Y con ese tercer gol, 3-2, Everton se salvó del descenso en la penúltima fecha, la gente invadió la cancha, fue una locura total, estábamos todos muy tensos, pensando lo peor, y Everton se salvó por lo justo de una verdadera tragedia deportiva, algo que no debería haber vuelto a pasar, pero en esta última temporada que pasó, volvió a pasar. Creo que Lampard tuvo un poco de fortuna, en el sentido de que Calvert-Lewin volvió a jugar en ese último tramo de temporada, porque recordemos que el 9 estuvo lesionado durante gran parte por culpa de Rafa Benítez, que lo apuró para volver a jugar cuando no estaba listo. Calvert-Lewin volvió y anotó ese gol clave contra el Crystal Palace. Mientras Calvert-Lewin no estuvo, el que se hizo cargo del equipo y se puso un poco el equipo al hombro fue Richarlison, el brasilero. Siempre agradecidos al brasilero por lo que nos dio, él se puso el equipo al hombro, muchas veces jugó de delantero centro cuando esa no es su posición, pero tuvo que hacerlo porque Salomón Rondón no podía jugar en Everton, ni siquiera puede jugar en el fútbol chino, ya me parece, ya está para el retiro. Así que Richarlison se puso el equipo al hombro, de hecho el propio brasilero contó que ese último tramo de temporada lo jugó infiltrado. Estaba lesionado y no daba más del dolor. Se tomó no sé cuántos analgésicos para poder sobrellevar ese último partido contra el Crystal Palace, pero lo jugó lesionado, o sea, unos huevos enormes del brasilero, por lo que siempre, de mi parte, siempre voy a estar agradecido hacia él y siempre le voy a desear lo mejor al lugar que vaya. Lo cierto es que
de esa temporada no aprendimos mucho los errores porque a la temporada siguiente volvimos otra vez a pelear por no bajar y ya no estaba Richarlison, el cual fue vendido al Tottenham. El único pilar del equipo que había quedado era el arquero Jordan Pickford, que esa temporada también fue clave. Sobre todo hubo un partido contra Chelsea que le ganamos 1-0 con gol de Richarlison, pero Pickford ese segundo tiempo tuvo unas atajadas impresionantes, descomunales, que solamente Pickford puede hacer y que valieron 3 puntos. O sea, Pickford fue clave también para la salvación y claramente había sacado gran diferencia sobre los demás arqueros ingleses en cuanto a la reputación. Pero esa temporada, como siempre digo, a pesar de que nos salvamos del descenso, fue negativa en algunos aspectos, especialmente económicos. Farhad Moshiri, después de haber elegido a Rafa Benítez, un poquito perdió interés en Everton. Creo que se empezó a alejar de Everton, creo que se cansó del club de cierta forma, porque había sido la apuesta de él, estando totalmente a contramano de lo que pensaban los demás miembros de la junta directiva. El único que estaba de acuerdo con Benítez era Farhad Moshiri. Entonces, al haber sido su apuesta y haber fracasado con su apuesta, un poco ya que se cansó del club y se alejó. Ya había fracasado con Marco Silva, con Koeman más atrás en el tiempo, con Ancelotti que se fue, lo dejó, me parece que Farhad Moshiri se sintió decepcionado con la salida de Ancelotti. Y ahora Benítez había sido la gota que rebalsó el vaso. Ya el iraní dejó de aparecer por Goodison Park, se refugió en sus oficinas de Londres. Pero el otro punto por el cual también dejó de aparecer por Everton tiene que ver con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el conflicto bélico entre estos dos países con Everton? Bueno, tiene mucho que ver, porque el empresario Farhad Moshiri, el iraní, tiene fuertes vínculos, lazos comerciales con Alisher Usmanov, el oligarca ruso, amigo de Putin. Y en ese momento que justamente estalló el conflicto bélico, el gobierno británico obviamente tomó partido por Ucrania. Entonces, todos los empresarios rusos o personalidades de ese país fueron perseguidos y vetados por el suelo británico. No podían tener vivienda, no podían tener cuentas bancarias, etc. Y, por lo tanto, Alisher Usmanov ya no podía tener más injerencia en Everton. Recordemos que algunas empresas del ruso patrocinaban a Everton. Por ejemplo, USM. USM era el nombre que llevaba el centro de entrenamiento de Everton, Finch Farm. O sea, se podía leer en la puerta del centro de entrenamiento USM Finch Farm. Bueno, tuvieron que sacarlo luego de que estalló el conflicto bélico. Lo mismo pasó con otra empresa de Usmanov, Megafon, que estaba en la camiseta del equipo femenino de Everton y también estaba en Goodison Park. A las afueras de Goodison Park estaba el letrero enorme que decía Megafon. Tuvieron que sacarlo todo para que no queden rastros de que el empresario ruso tenía vínculos en Everton, porque ya vimos lo que pasó en Chelsea con Abramovich, al cual le sacaron el club y le dijeron no, acá no puedes tener más vínculo con ningún club de Inglaterra, te tenés que ir, y lo obligaron a vender. Entonces, esta situación hizo que también Farhad Moshiri perdiera interés en Everton, porque vamos a sacarnos las caretas y decir la verdad. Moshiri en parte es el testaferro de Usmanov, algo que todavía no lo pudieron probar, pero bueno, Moshiri está siendo investigado en este momento por el Tesoro Británico por este tema. Y esto hizo también que ya empezara a ver la posibilidad de ir desprendiéndose poco a poco de Everton. De hecho, últimamente se está hablando de la posibilidad de vender acciones, un porcentaje de acciones a la empresa MSP Sports Capital. Las negociaciones están en curso, esperemos que eso llegue a buen puerto. Por supuesto, no puede vender todas las acciones, porque si lo hace pierde dinero. Lo que él invirtió en Everton no lo va a poder recuperar, y es un empresario. Así que va a vender una partecita y ver si luego, más adelante, puede recuperar el dinero que invirtió. Lo cierto es que desde el punto de vista económico, esta temporada para Everton fue muy negativa porque había perdido los sponsors de Usmanov, que eran los sponsors que más dinero le daban a Everton. Sueldos altos, sponsors que ya Everton no tenía, así que las cosas empezaron a complicarse cada vez más y ya en ese entonces varios equipos de la Premier League, sobre todo los que peleaban el descenso con Everton, enviaron una carta a la Premier League quejándose de que Everton incumplía las reglas financieras.
para que lo sancionen a Everton y así ellos se salvaban del descenso, por supuesto. Querían salvarse del descenso por escritorio. Estoy hablando del Burnley, estoy hablando del Leeds, estoy hablando de también Southampton recientemente, el Leicester. Bueno, distintos equipos que están ardidos, y vamos a decir la verdad, están ardidos, así que querían que Everton lo sancione. Lo cierto es que Everton ya estaba siendo investigado porque los números de Everton no cerraban por ningún lado. Y todavía Everton tiene pendiente una audiencia en la cual tiene que defenderse. Eso va a ser el 25 de octubre de este año. A ver qué es lo que sucede con respecto a la posible quita de puntos, que esperemos eso no suceda. Así que de esta forma terminaba la temporada 2021-2022. Nos queda una sola temporada, así que eso va a ser el capítulo final de esta serie de videos hablando de la decadencia de Everton. Así que ya me voy despidiendo, pero antes te pido que le des like al video y lo compartas en todas las redes sociales, así tiene más visibilidad. Además te pido que me sigas en Twitter. Estoy todos los días ahí dando informaciones y opiniones de los Toffees. La cuenta es @eti_everton. Seguime, seguime, así estás al tanto de todo lo que sucede en Everton. Además puedes seguir la cuenta de Tabloide Inglés. La cuenta es @tabloide_inglés. Se habla de todos los cuadros de la Premier League, está muy buena, muy completa, tenés que seguirla. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Adiós.